Corría el año 1811. En la fría madrugada del 14 y 15 de mayo, un grupo de patriotas paraguayos se reunieron en silencio. Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Antonio Tomás Yegros y otros valientes decidieron adelantarse. Era el momento de actuar. Liberaron a los presos, armaron a los hombres. Se formó el nuevo ejército paraguayo, con la misión de asegurar la libertad y proteger a su pueblo. El joven alférez Iturbe se acercó a la puerta del gobernador Velasco y con voz firme pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de esta tierra. Señor, 15 minutos os traigo de plazo para llevar vuestra respuesta, pasados los cuales obrará la artillería que está con sus mechas encendidas y toda la fuerza lista. Es indispensable evitar desgracias. Velasco, vencido por la determinación, entendió lo inevitable. No hubo resistencia. Sin disparar un solo tiro, la independencia fue conquistada.